Hola, mi nombre es Miguel Alegretti, soy profesor adjunto del Departamento de Medicina Preventiva y Social y en la instancia de hoy vamos a hablar sobre búsqueda bibliográfica, en particular búsqueda bibliográfica en el área de la salud. ¿Por qué es importante la información en el área de la salud? Bueno, en la práctica clínica habitual, en promedio surge una pregunta clínica por cada usuario que es atendido. En general, estas preguntas clínicas no son respondidas por los profesionales, muchas veces por falta de tiempo para hacer la búsqueda bibliográfica y en otros casos porque no se cuentan con los recursos suficientes para hacer esa búsqueda. En esta oportunidad queremos brindar algunas herramientas teóricas y prácticas para poder realizar búsquedas bibliográficas de manera eficiente y poder responder estas preguntas clínicas que surgen de la práctica médica habitual. ¿Por qué es importante la búsqueda bibliográfica? Bueno, porque permite acceder a la evidencia científica y está demostrado que la evidencia científica mejora la calidad de la atención. La mayoría de los profesionales que accedieron a evidencia científica actualizada cambiaron su práctica clínica y eso se reflejó en una reducción de la mortalidad y de la internación de sus pacientes y también se registraron cambios tanto en la selección de estudios diagnósticos como en los tratamientos indicados. Por lo tanto, el acceso a la evidencia científica actualizada mejora la práctica clínica. Cuando hacemos una búsqueda bibliográfica, debemos preguntarnos qué tipo de respuesta queremos obtener de la búsqueda. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando ya una respuesta procesada, es decir, una información ya procesada, debemos orientar nuestra búsqueda bibliográfica a conseguir guías clínicas o pautas de práctica clínica. También otra opción puede ser la búsqueda de artículos de puesta al día o de revisiones que abarquen un tema en particular. Otra opción, si lo que queremos es una respuesta ya procesada, es consultar con un experto en el área o algún colega de confianza. En otras ocasiones, la intención puede ser realizar una búsqueda bibliográfica de las fuentes de la evidencia científica. En esos casos debemos recurrir a los artículos originales, como son los ensayos clínicos o los estudios observacionales, analíticos o descriptivos, que son la base de la evidencia científica y a partir de la lectura de la misma sacar nuestras propias conclusiones. Tanto si buscamos una respuesta procesada como si la búsqueda se orienta más a la fuente donde surge la evidencia, siempre tenemos que definir dónde vamos a ir a buscar esa bibliografía. Dependiendo de esa decisión, podemos buscar, por ejemplo, textos de práctica clínica, textos de una especialidad, pero si uno considera, por ejemplo, el tiempo que lleva la edición de un libro y lo que tarda su distribución hasta que llega al profesional de la salud, es probable que la evidencia científica que contengan los libros de texto esté desactualizada. Una opción podría ser buscar en esos casos revistas con artículos originales que sean de reciente publicación y de esta manera estar más actualizado en cuanto a la evidencia científica. Entonces, dependiendo de dónde vamos a ir a buscar la respuesta y dependiendo un poco de qué textos vamos a utilizar, podemos recurrir a bibliotecas físicas o bibliotecas informáticas. En esta oportunidad nos vamos a centrar sobre todo en lo que tiene que ver con búsqueda en bibliotecas informáticas y en particular algunas de las bases de datos o algunas fuentes de información que son de uso común en el sector de la salud, como puede ser la Biblioteca Virtual en Salud, que es de la BIDEME y que tiene gran cantidad de textos publicados en idioma español y literatura latinoamericana. Dentro de la Biblioteca Virtual en Salud se puede acceder a todos los textos de la Biblioteca Cielo, que tienen la característica de que son textos que se pueden leer de forma completa. Uno puede leer el artículo completo de manera gratuita. Y eso es muy importante porque hay algunas bases de datos que permiten el acceso al resumen de los artículos, pero no al texto completo. Para poder acceder al texto completo uno debe pagar una cifra que puede variar, por ejemplo, 20, 40, 60 dólares, dependiendo del artículo. Por eso es importante saber que hay algunas bibliotecas
como la biblioteca Cielo, que permiten acceder de manera gratuita a estos artículos, y uno puede acceder a ella a través de la Biblioteca Virtual en Salud, que es un metabuscador, porque permite buscar información en más de una base de datos. Otra fuente de datos muy importante es Medline, que pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y se accede a través de la página de PubMed. Esta biblioteca tiene gran cantidad de revistas indexadas, la mayoría en idioma inglés, pero también hay alguna revista en idioma español. Otra fuente muy importante es la biblioteca Cochrane, que contiene revisiones sistemáticas de alta calidad que lamentablemente en los últimos meses no es posible acceder de manera gratuita, sino que está pidiendo una suscripción paga. Desde otros países sí es posible acceder de manera gratuita y eso se debe a que esos países pagaron una cuota de suscripción nacional. Otra alternativa es el portal Timbo, que es una iniciativa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que tiene la característica que también permite buscar en gran cantidad de bases de datos, es también un metabuscador, y en muchas de esas bases de datos se puede acceder al texto completo sin necesidad de pagar. Para poder tener esa funcionalidad, uno tiene que estar previamente registrado, el registro es gratuito, y una vez que se tiene un usuario registrado, gran cantidad de la bibliografía se puede descargar sin necesidad de pagos por artículo. Otra fuente de información puede ser la Internet. Uno puede hacer una búsqueda en Google o en algún portal más específico como Google Académico y puede recuperar gran cantidad de información. El problema que tienen las búsquedas en Internet, en los buscadores comunes, es que uno recupera gran cantidad de información que no son artículos científicos y no han pasado por un proceso de revisión. Por lo tanto, uno puede encontrarse con artículos periodísticos, opiniones vertidas en blogs o en redes sociales y que no son evidencia científica. Y encontrar la evidencia científica usando un buscador como Google puede resultar mucho más arduo y requerir mucho más tiempo que hacerlo a través de una base de datos electrónica que sea específica para este fin. También, como decíamos, una fuente de información pueden ser las comunicaciones personales, consultando a los expertos, y otra fuente de información es lo que se conoce como literatura gris, que son, por ejemplo, presentaciones en congresos, tesis o monografías que en general no se publican en Internet y que son de difícil acceso, por eso se llama literatura gris. Actualmente hay algunas bases de datos electrónicas que permiten acceder a algunas monografías o tesis, como puede ser la Biblioteca Virtual en Salud, que tiene un módulo específico para ese fin. Bueno, para poder comenzar el proceso de búsqueda bibliográfica, lo primero que debemos hacer es definir bien cuál es nuestra pregunta clínica. Es decir, cuando tenemos una situación clínica donde nos encontramos con una grieta del conocimiento, es decir, identificamos que hay algo puntual y específico que no conocemos, la mejor forma de comenzar la búsqueda bibliográfica es transformar esa situación clínica en una pregunta clínica. Eso va a permitir hallar respuesta con mayor velocidad y con mayor precisión. ¿Y qué es una pregunta clínica? Bueno, es una pregunta que sigue determinado formato, determinada estructura y que tiene algunos componentes. Esos componentes son la población, la intervención o exposición, la comparación y el outcome o resultado de interés. Cuando hablamos de población, se refiere justamente a las características de los pacientes o del paciente que tiene la situación clínica. La intervención puede ser, por ejemplo, un procedimiento diagnóstico o terapéutico, la indicación de una medicación o de otra, o una exposición, por ejemplo, a un factor de riesgo. La comparación, que dependiendo del tipo de búsqueda que vamos a hacer, puede estar presente o no, es decir, nos puede interesar comparar el resultado de un medicamento contra otro, y siempre tenemos que definir cuál es nuestro resultado de interés. Si es la mejoría clínica, si es la mortalidad, si es la internación, es decir, cuál es el resultado de interés en esa situación clínica en particular. Entonces, para recordar cuáles son los componentes de una pregunta clínica, podemos acordarnos de la sigla PICO, donde la P es la población, la I es la intervención o exposición, la C es la comparación y la O es el outcome.
Después vamos a ver que hay algunos buscadores que siguen esta estructura pico y facilitan la búsqueda de la literatura. Vamos a ver un ejemplo justamente de cómo podemos pasar desde una situación clínica concreta a una pregunta clínica que facilite la búsqueda bibliográfica. Imaginemos que tenemos un paciente diabético, hipertenso, dislipémico y que tiene antecedentes de infarto de miocardio hace 2 años. Ese paciente presenta microalbuminuria en el análisis de orina y tiene microneurismas en el fondo de ojo. Surge la duda de si el control estricto de la presión arterial retrasará el progreso hacia la insuficiencia renal en este paciente que tiene alto riesgo. Esta es una situación clínica y para poder hacer una búsqueda bibliográfica relacionada con esta situación, lo mejor es transformarlo en una pregunta. Y una pregunta que tenga el formato que habíamos visto, donde en este caso la población corresponde a pacientes diabéticos tipo 2 con complicaciones. Y acá usamos el término complicaciones para englobar todas las complicaciones que habíamos visto, como pueden ser el infarto agudo de miocardio, la microalbuminuria, los microneurismas en el fondo de ojo. Es decir, si hacemos una búsqueda específica de diabéticos con microalbuminuria, con antecedente de infarto agudo de miocardio, con los microneurismas en el fondo de ojo, puede pasar que no haya artículos que consideren todos esos en conjunto, es decir, todas esas complicaciones en conjunto. Entonces corremos el riesgo de no encontrar bibliografía. Por lo tanto, hay veces que uno puede optar por utilizar un término más general y no especificar cada una de las complicaciones, porque puede pasar que no esté especificada cada una de las complicaciones en el título o en el resumen del artículo, y al no estar especificadas ni en el título ni en el resumen, al momento de hacer la búsqueda capaz que no encontramos el artículo. No lo detectamos, a pesar de que el artículo estudió esa población. Por lo tanto, acá siempre hay que ser muy cuidadoso a la hora de plantear la pregunta y buscar términos que faciliten la búsqueda y que nos permitan encontrar la información que estamos buscando. Entonces, en este caso, optamos por la palabra complicaciones para englobar todo lo que habíamos mencionado. Bueno, la intervención, como dijimos, era el control estricto de la presión arterial comparado con el no control. Y el resultado de interés es la progresión a la insuficiencia renal. Siempre es importante remarcar cuál es el resultado porque puede ser que nos interese evaluar el punto final, que puede ser la muerte o la internación, o otro punto final como puede ser la insuficiencia renal. Siempre hay que marcar cuál es el resultado que estamos buscando. Entonces, esta situación clínica planteado en forma de pregunta quedaría más o menos así. El control estricto de la presión arterial retrasa el progreso hacia la insuficiencia renal comparado con no realizar este control en pacientes diabéticos tipo 2. Esa es la pregunta clínica. Una vez que tenemos la pregunta clínica planteada, es más fácil extraer las palabras clave que vamos a poner en nuestro motor de búsqueda. Es decir, el objetivo que está atrás de plantear la pregunta clínica es identificar de manera fácil y rápida cuáles son las palabras clave que debemos poner en nuestro motor de búsqueda bibliográfica para recuperar los artículos que nos interesan. Y justamente para poder seleccionar bien estas palabras y combinarlas de manera adecuada, tenemos que conocer cómo se busca la información en bases de datos electrónicas. Y para eso uno se puede preguntar, ¿cómo buscamos información en un libro, por ejemplo? Imagínense que yo quiero saber sobre la meningitis. Bueno, puedo optar por buscar un libro, ir al índice alfabético, en la letra M, y buscar la palabra meningitis. Y ahí me va a referir al capítulo de meningitis que está en ese libro. También podría optar por ir al índice analítico, que es el que aparece generalmente al principio, buscar enfermedades infecciosas y dentro de las enfermedades infecciosas buscar la meningitis. Son dos opciones que surgen de manera natural cuando buscamos información en un libro. Ahora, en general, uno nunca va a plantear ir hoja por hoja en el libro buscando a ver si en cada una de esas hojas aparece o no la palabra meningitis. Y si aparece la palabra meningitis, traer esa hoja.
eso que no se hace cuando uno busca información en un texto es precisamente lo que los buscadores electrónicos realizan. Cuando uno hace una búsqueda electrónica, por ejemplo el término meningitis, el software lo que hace es ir hoja por hoja de cada uno de los artículos, o por lo menos el título y el resumen de cada uno de los artículos que están en la base de datos, a ver si en ese resumen o en ese título aparece la palabra meningitis. Y si la palabra aparece, recupera el artículo y lo muestra en la pantalla. El problema es que cuando hace esa búsqueda, nos va a traer artículos que la meningitis no sea su tema principal. Quizás es un análisis secundario o un subgrupo de población que fue estudiado, pero no es el tema principal. Pero si la palabra aparece en el resumen o aparece en el título, o dependiendo de la base de datos también, quizás si la palabra aparece en alguna página del artículo, la base de datos lo va a recuperar y lo va a mostrar. Y es así que a veces uno hace una búsqueda y aparecen miles de artículos del término que uno buscó. Y eso es porque la lógica que está atrás no es cuál es el tema principal del artículo, sino si la palabra que yo ingresé está o no está en el título, en el resumen o en las palabras clave que se seleccionaron para ese artículo. Por lo tanto, esto es un tema que hay que tener en cuenta cuando buscamos información en una base de datos electrónica. Bueno, una vez que definimos nuestra pregunta clínica, seleccionamos las palabras clave para utilizar. Y al momento de seleccionar las palabras clave, hay dos estrategias que son complementarias, no son necesariamente excluyentes, pero que tenemos que tener en cuenta. Una opción sería la búsqueda por texto libre, es decir, tomar el término que usamos en nuestra pregunta clínica y ponerlo tal cual en el motor de búsqueda, en la página web de búsqueda. Pero existe otra opción que es utilizar un vocabulario controlado, es decir, no usar la palabra tal como nosotros la escribimos en nuestro motor de búsqueda, sino que debemos utilizar una palabra que esté en una lista de palabras autorizadas o especiales que tienen las distintas bases de datos bibliográficas. Por ejemplo, la base de datos Medline lo que tiene son una lista de términos MESH, que son términos específicos, son más de 22.000, donde cada uno de estos términos representa un concepto clínico o un concepto médico. También tenemos su equivalente en español, que son los descriptores en ciencia de la salud, que utiliza la Biblioteca Virtual en Salud. Entonces, como decíamos, MESH, que es una sigla, un acrónimo, es un vocabulario médico y científico que está controlado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Y como decimos, es una lista de términos que han sido validados por los encargados de la biblioteca y que cada uno de estos términos representa un concepto médico o científico. Y ese concepto está claramente definido e incluso está explicitado en la base de datos. Esa lista de conceptos o términos MESH se revisa todos los años y se va actualizando para ir incorporando nuevos términos que permitan facilitar la búsqueda. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero buscar artículos que hablen sobre fiebre y pongo el término fiebre en el buscador, puede pasar que haya artículos que hablen de pirexia y en vez de usar la palabra fiebre utilicen la palabra pirexia, y esos artículos yo no los voy a poder encontrar si busco solo por fiebre. ¿Por qué? Porque la palabra fiebre no aparece ni en el título ni en el resumen. Porque los autores optaron por escribir pirexia o optaron por escribir, por ejemplo, temperatura axilar mayor a 38 grados o elevación anormal de la temperatura. Todos estos términos que están acá, en realidad, podrían englobarse bajo el término fiebre, son sinónimos. Sin embargo, recordemos que la lógica de la búsqueda es que el buscador va hoja por hoja, o por lo menos buscando en el título y en el resumen, si aparece o no aparece la palabra que yo puse en la caja de búsqueda. Por lo tanto, si yo puse la palabra pirexia, no me va a encontrar artículos que hablen de hipertermia. O si yo usé la palabra fiebre, no va a encontrar la frase elevación anormal de la temperatura. ¿Cuál es la solución a este problema? Bueno, la solución es utilizar vocabulario controlado. De hecho, existe un término MESH
para este concepto que se conoce como fiebre. Este término MESH nos va a permitir hacer una búsqueda más específica y más eficiente. Y una de las ventajas que tiene la búsqueda por término MESH es que una vez que nosotros localizamos cuál es el término MESH correcto, podemos focalizar la búsqueda hacia un término más específico y que se acerque más a lo que nosotros estamos buscando, o al revés, ampliar la búsqueda y expandirla a conceptos más generales. Eso se puede hacer porque estos términos están ordenados de manera jerárquica. Hay una jerarquía desde conceptos más globales, más generales, hasta conceptos más específicos. Entonces, por ejemplo, esta es una captura de pantalla de la página de Medline, donde buscamos el término MESH fiebre. La búsqueda fue hecha en inglés y acá se presenta traducida al español, pero debemos recordar que los términos MESH y en general las búsquedas que uno haga en Medline tienen que hacerse en el idioma inglés. Cuando uno busca el término fiebre, rápidamente Medline nos da una definición de qué es lo que la biblioteca entiende por el término fiebre, que en este caso dice que es una elevación anormal de la temperatura corporal, por lo general como resultado de un proceso patológico. Una vez que uno identificó el término MESH, puede leer cuáles son los sinónimos que va a buscar y que nos va a recuperar artículos que tengan cualquiera de estos sinónimos. Como pueden ver, fiebre, pirexia en plural, y en este caso, si hay un artículo que en su título o en su resumen tiene la palabra pirexia, yo lo voy a poder recuperar buscando por el término MESH fiebre. A su vez, como decíamos, los términos MESH tienen esa estructura como jerárquica, como de árbol, donde a partir de un término yo puedo encontrar otros que son más específicos. Por ejemplo, fiebre de origen desconocido. Y eso me permite focalizar la búsqueda. O al revés, buscar un término MESH más general, como puede ser cambio en la temperatura corporal. Y entonces expando la búsqueda y recupero más artículos. Entonces, como decíamos, tenemos esas dos opciones de búsqueda. El vocabulario controlado, que son los términos MESH, o el texto libre. La ventaja del vocabulario controlado es que los conceptos están claramente representados. Si yo hago una búsqueda por fiebre, yo tengo una definición de qué es lo que estoy buscando. Y es la definición que me da el motor de búsqueda. Yo debería usar el vocabulario controlado cuando quiero resultados precisos, es decir, cuando yo quiero recuperar pocos artículos, pero que estén centrados en el tema. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque los términos MESH son asignados a cada artículo cuando este es incorporado a la biblioteca. Por ejemplo, cuando se publica un artículo y este artículo se incorpora a Medline, en el proceso de incorporación a ese artículo se le asignan 2, 3, 4 términos MESH que representen los conceptos más importantes de este artículo. Entonces, cuando yo hago la búsqueda por vocabulario controlado, yo voy a encontrar los artículos cuyo centro sea ese tema. Entonces, eso me permite una búsqueda mucho más precisa y recuperar poca cantidad de artículos, pero que estén muy vinculados al tema que estoy buscando. Siempre es una buena opción usar el vocabulario controlado cuando la base de datos es muy grande. Medline tiene miles y miles, incluso hasta millones de artículos indexados y por lo tanto es más fácil recuperar artículos cuando se hace un vocabulario controlado. También es importante utilizar la búsqueda por términos MESH o términos de vocabulario controlado cuando no conozco todos los sinónimos que puede tener una palabra. Es decir, si a mí me interesa buscar fiebre, pero no estoy seguro de cuáles son los sinónimos de fiebre, conviene usar el término MESH, porque ahí los va a englobar a todos, ya sea que sean de uso habitual o que sean de uso más restringido, pero en general van a estar todos los sinónimos importantes o que realmente tengan relación con el concepto. Por el contrario, ¿cuándo debe usar un texto libre? Bueno, la búsqueda por texto libre se recomienda cuando pueda haber conceptos que tengan pequeñas variaciones que cambian mucho el significado clínico. En el ejemplo que vimos ahora, por ejemplo, puede ser la hipertermia, que no es lo mismo que la fiebre. Hay una diferencia clínica que en determinado momento puede ser relevante, entonces si esa diferencia es importante,
conviene utilizar el texto libre y no el vocabulario controlado. También es importante usar la búsqueda por texto libre cuando el concepto es muy específico o cuando el concepto es muy nuevo. ¿Por qué? Porque si el concepto es muy específico o es muy nuevo, es altamente probable que no haya un término mesh que lo represente. O quizás estén representados por un término que es demasiado general o demasiado global y no está tan vinculado al tema que sea de interés. También conviene utilizar la búsqueda texto libre cuando el resultado que me interesa, cuando quiero hacer una búsqueda muy amplia. Es decir, si quiero buscar toda la bibliografía que hay sobre un tema, no importa que el artículo trate solo de ese tema, sino que en algún momento lo mencione, bueno, ahí tengo que hacer una búsqueda por texto libre. Porque como dijimos, la búsqueda por texto controlado o vocabulario controlado, lo que hace es buscar artículos al cual se le haya puesto como término mesh determinada palabra. Y generalmente se pone esa palabra porque es uno de los conceptos centrales del artículo. Puede pasar que en ese mismo artículo se haga algún análisis secundario o algún análisis de subgrupo que sea de interés para el investigador, pero que no esté como término mesh porque no es el objetivo principal de ese estudio. Entonces ese artículo, si yo hago una búsqueda por término mesh, no lo voy a encontrar. Porque como dijimos, las búsquedas por términos mesh dan en general menor cantidad de artículos, aunque más vinculados al tema de interés. Entonces, si yo quiero hacer una búsqueda muy amplia que abarque toda la bibliografía publicada, tengo que recurrir al texto libre. Y por último, sucede que hay bases de datos que no tienen vocabulario controlado, entonces la única opción de búsqueda va a ser el texto libre. Y ahí uno tiene que tener mucho cuidado de incluir todos los sinónimos que sean relevantes. Bueno, vamos a ver algunos conceptos generales de la búsqueda, como por ejemplo el uso de las comillas. ¿Cuándo debemos usar comillas en una búsqueda? Se recomienda utilizarlas cuando queremos encontrar una frase tal cual como está escrita. Por ejemplo, si a mí me interesan artículos que hablen del tratamiento del cólico del lactante y quiero que esa frase esté en el artículo tal cual yo la escribí, debo ponerla entre comillas. Otro concepto que es importante es el concepto de truncación. ¿Qué significa? Bueno, hay algunas bases de datos, como por ejemplo Medline, que permiten utilizar el asterisco como un carácter de tipo comodín. ¿Por qué comodín? Porque sustituye a cualquier otra letra o conjunto de letras en una palabra. Así, por ejemplo, si yo escribo en Medline Bacter y luego un asterisco sin dejar espacio, Medline me va a buscar todos los artículos que hablen de bacteria, bacteriano, bacteriológico, es decir, todas aquellas palabras que empiecen con bacter, y no importa cuál sea la terminación, si las palabras comienzan con bacter, me las va a buscar. Eso puede ser útil en algunas situaciones en particular. Y por último, hay palabras que tenemos que evitar, que se conocen como stop words. Son palabras que son de uso muy común en el lenguaje y por lo tanto van a estar en la mayoría de los títulos o en la mayoría de los resúmenes de los artículos y por lo tanto no son útiles para la búsqueda. Esas palabras como por ejemplo la, los, el, qué, cómo, ese tipo de palabras debemos evitarlas y no debemos usarlas como palabras clave. Y bueno, y por último tenemos que hablar de cómo estructurar la lógica de la búsqueda. Es decir, cuando yo quiero buscar varios términos, puede ser que me interese que en el artículo aparezcan los dos términos a la vez, o puede ser que me interese que aparezca uno y puede ser que interese que aparezca el otro sin necesidad de que estén los dos juntos. Ese tipo de búsquedas se puede especificar siguiendo la lógica booleana, que se llama así en honor a George Boole, que hace más de 200 años, hace alrededor de 200 años, formuló una serie de operaciones lógicas para combinar conceptos. Y esa serie de operaciones lógicas se siguen utilizando hasta hoy, que son el AND, el OR, el NOT y algunos operadores más. ¿Cómo funciona esta lógica? Bueno, cuando yo tengo dos conceptos, por ejemplo,
neumonía y fiebre. Si a mí me interesan buscar artículos que hablen tanto de la neumonía como de la fiebre, y no necesariamente las dos cosas juntas, yo tengo que combinar esos términos con el operador OR, que es el que se conoce como el O lógico. Es como el equivalente al O. Me interesa la neumonía o la fiebre. Incluso si aparecen los dos juntos, también. Si yo combino dos términos con el operador OR, voy a obtener una gran cantidad de artículos, porque van a aparecer los artículos que tienen el primer término, los artículos que tienen el segundo término y también los artículos que tienen los dos términos juntos. Es decir que cuando uno utiliza ese operador va a recuperar gran cantidad de artículos. Por el contrario, cuando se utiliza el operador AND, que se conoce como el I lógico, el I, implica que tiene que estar un concepto y también tiene que estar el otro. Tienen que estar los dos juntos. Si no aparecen los dos juntos, o en el título o en el resumen, o de repente una palabra en el título y la otra en el resumen, pero tienen que estar las dos. Solamente si están las dos en algún lugar del artículo, ahí me lo recupera, me lo selecciona y me lo muestra en la pantalla. Si aparece una sola palabra pero la otra no, entonces en ese caso no me lo va a recuperar. Y por último está el operador NOT, que significa que va a aparecer un concepto y no puede aparecer el otro. Solamente va a aparecer el primer concepto y el segundo no. Son, digamos, las formas de combinar la búsqueda. Utilizando el AND o el OR, o en todo caso el NOT, uno puede llegar a hacer búsquedas bastante complejas y bastante precisas en cuanto a cuál va a ser la respuesta que estamos buscando. Y para ir finalizando vamos a mostrar simplemente capturas de pantalla, porque después en la parte práctica van a poder profundizar, simplemente a modo de mención, cuáles son los principales buscadores online que tenemos disponibles. Como dijimos, Medline es una de las bases de datos que más se utilizan en medicina, pero tiene el inconveniente de que la gran mayoría de los artículos que están ahí están en inglés. Y hay gran cantidad de artículos que están en la base de datos, pero para poder acceder al texto completo uno debe pagar en ocasiones precios bastante elevados. Otra opción, como decimos, es la Biblioteca Virtual en Salud, que tiene gran cantidad de artículos en español y de literatura latinoamericana. Algunos están disponibles a texto completo, por ejemplo los que están en la base Cielo, y otros se debe pagar para poder obtener el texto completo y únicamente se presentan el título y el resumen. También tenemos el portal Timbo, que permite hacer búsquedas y si uno tiene un usuario registrado, que el registro es gratuito, permite descargar la mayoría de los textos completos sin necesidad de pagar. Igual, hay algunas ocasiones, sobre todo si son artículos muy nuevos, a pesar de estar suscrito, puede pedir un pago adicional. Pero muchas veces artículos que, por ejemplo, en Medline uno debe pagar 20, 30, 40 dólares, en Timbo se pueden bajar gratis. Y por último tenemos Trip Database, que es un buscador de evidencia científica, tiene gran cantidad de guías, protocolos y prácticas clínicas, y tiene la característica que permite hacer una búsqueda por pico, donde uno puede especificar la población, la intervención, la comparación y el resultado de interés. Bueno, muchísimas gracias por su atención y en la instancia práctica vamos a poder practicar justamente algunos de los conceptos teóricos que hemos visto en esta jornada. Muchas gracias.